Hola, bienvenidos a este video donde observaremos el comportamiento de un robot autobalanceado sobre dos ruedas mediante controlador PID, controlador LQR y controlador LQG. Mi nombre es Walter y vamos a empezar. Antes que nada, un robot autobalanceado sobre dos ruedas, ¿no? También llamado Segway, eh, es tal y cual, es un modelo tal y cual lo vemos en la imagen, ¿no? Como se puede observar. El modelo consiste en estabilizar o en dar equilibrio a un eslabón, ¿no? En este caso, como se puede ver, el eslabón más largo, ¿no? Estabilizarlo, mantenerlo erguido, ¿no? Parado, eh, mediante el control de lo que serían las ruedas, eh, ingresando lo que sería una variable de ángulo en la inclinación, ¿no? En el momento de que nuestro sistema se incline, tenemos que ofrecer una respuesta en cuanto a lo que sería las ruedas, en el desplazamiento, en su velocidad, para lograr que nuestro ángulo se mantenga en este estado, ¿no? Que se mantenga parado. Para esto, nuestra condición inicial, ¿no? Como lo podemos definir, es de que el ángulo de inclinación debe ser cero, ¿no? Tomando en cuenta que nuestro punto de referencia va a ser cero en este sector, ¿no? Posteriormente, en el lado izquierdo sería menos 90 grados, en el lado derecho 90 grados y 180 hacia abajo, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué cero? Porque necesitamos que nuestro robot se estabilice en este punto, ¿no? En esta línea, que se mantenga en este eje. Cabe destacar que el comportamiento de este robot es similar a lo que sería un péndulo invertido. La única diferencia que podemos agregar es de que un péndulo invertido comúnmente depende únicamente de un motor para hacer de que el eslabón se equilibre de tal forma que no existe inclinación alguna, ¿no? Que se mantenga parado. Este modelo técnicamente hace lo mismo, solo que estabiliza nuestro eslabón mediante dos ruedas, ¿no? Para el proyecto utilizamos lo que sería este espacio de estados, ¿no? Esta matriz de estado, una matriz de entrada B. Esto lo pueden sacar por eh, bibliografía, por teoría, ¿no? Buscando, leyendo un poquito. Y tenemos nuestra matriz C, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos nuestros estados? Lo definimos de la siguiente forma. Tenemos desplazamiento, inclinación, velocidad de desplazamiento y velocidad angular, ¿no? La velocidad a la que se inclina nuestro eslabón, nuestro segway, ¿no? Entonces, en base a esas cuatro variables definimos lo que sería nuestra matriz de estado, nuestra matriz de entrada y lo que sería nuestra matriz de salida C, que podemos observar que tenemos un 1 en nuestra variable de inclinación, ¿no? Dado que para algunos controladores vamos a utilizar lo que sería inclinación, para otros vamos a utilizar lo que sería el desplazamiento. Esto debido a que la controlabilidad, bueno, la observabilidad, perdón, ¿no? De la inclinación, o sea, nuestro sistema cuando tiene la salida de inclinación no es observable, sí es observable cuando tiene la salida de desplazamiento. Y bueno, esto lo pueden profundizar mediante un poco de lectura sobre control, ¿no? Sobre sistemas más que todo, cuando es un sistema controlable, observable, cuando es estable, ¿no? De por sí, nuestro sistema no es estable al definir una función de transferencia, ¿no? Observar el comportamiento de nuestra función de transferencia, tenemos un sistema que no es estable, ¿no? Sí controlable, tanto en la mayoría de sus variables, en todas sus variables, observables simplemente en lo que sería el desplazamiento. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, primero vamos a ir a lo que sería nuestra base del proyecto, el código base. Este código base está hecho en base a lo que sería nuestro espacio de estados, valga la redundancia, ¿no? Lo anterior. Definimos nuestro espacio de estados, lo que ya habíamos definido anteriormente,
lo que ya se mostró, nuestra matriz A, nuestra matriz B y nuestra matriz C con la de salida, ¿no? Nuestra matriz D, por si acaso, tenemos lo que sería nuestra función de transferencia en system, guardado en lo que sería nuestra variable system, ¿no? Bueno, el espacio de estados guardado en system y en sys1 lo que sería nuestra función de transferencia, ¿no? Que bueno, que al realizar la operación para lo que serían los ceros de nuestro sistema, pues definimos de que nuestro sistema no es estable. Y bueno, pasando a lo siguiente, en este código se encuentra todo lo que va a ser base para el controlador PID, para el controlador LQR y para el controlador LQG de nuestro proyecto aplicado a este espacio de estados, ¿no? Repito. ¿Se puede utilizar otro tipo de espacio de estados? Sí, se puede utilizar otro tipo de espacio de estados. Como lo dije, ¿no? Este yo lo encontré mediante búsqueda de lecturas, de internet, libros, etcétera, ¿no? Se puede encontrar varias formas de describir el sistema. Lo único que debemos tener muy en cuenta o conocer muy bien son nuestras salidas, ¿no? Como yo lo dije, ¿no? En este caso tenemos desplazamiento, inclinación, velocidad de desplazamiento y velocidad angular, ¿no? Que en base a esto se va a hacer las demostraciones de los diferentes tipos de controladores, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar con lo que sería controlador PID, ¿no? En este caso, nuestro controlador PID, perdón, tengo que guardar los cambios que hemos hecho hace rato. Bueno, ¿cómo funciona? Simplemente tenemos nuestra planta donde definimos nuestro espacio de estados en este sector, ¿no? Recordemos que nuestro espacio de estados se define por, lo voy a escribir así, ¿no? AX más B por U, ¿no? Simplemente aquí estamos representando esto, ¿no? Nuestra ganancia B multiplicado por U, ¿no? Tenemos aquí nuestro sumador, nuestra variable de integrador. Recordemos que nuestro espacio de estado se define por X punto, es igual a A por X, que técnicamente aquí se encuentra nuestra matriz A, como podemos ver, ganancia A. Y bueno, este es nuestro espacio de estados. Y aquí tenemos una ganancia muy importante para el controlador PID, que sería la matriz C. En este caso, nuestra matriz C, recordemos que está definida por 0, 1, 0, 0, ¿no? Es decir, nos va a mandar de salida, ¿no? Nuestra variable Y, lo que sería la inclinación, ¿no? O sea, mediante la inclinación se está retroalimentando, ¿no? Entonces, ¿cómo está hecho este controlador PID? Tenemos nuestro set point, ¿no? En este caso aquí utilizando el slider gain para poder observar que el sistema se estabilice correctamente mediante este scope que tenemos aquí, ¿no? El punto inicial o el más importante es la salida, ¿no? Que nuestro scope en la salida nos dé lo que necesitamos, la salida estabilizada, estable, ¿no? Entonces, aplicamos lo que sería un controlador PID, lo que sería el proporcional, derivativo e integrador, ¿no? Con sus respectivas ganancias. En este caso, las ganancias que tenemos en nuestro derivativo, en nuestro proporcional, en nuestro integrador, son son muy elevadas, de 200, ¿no? Esto debido a pruebas que ya lo realicé, ¿no? Para observar cómo se estabiliza el sistema. Con ganancias menores, pues se observa una estabilidad, es un poquito más difícil estabilizar nuestro sistema en el tiempo que quisiéramos mostrar, ¿no? Y bueno, para iniciar, empezamos con esto, ¿no? Vamos a simular en 15 segundos y vamos a observar lo siguiente. En este caso tenemos nuestra estabilización aquí, tal cual se observa, ¿no? Ahora, se preguntarán, no tenemos una inclinación, ¿por qué aparece 5? Simplemente porque en este punto del integrador selecciono lo que sería condición inicial, x0. ¿Dónde está x0 definido en nuestro workspace? ¿No? Por aquí abajo podemos encontrar lo que sería nuestro x0 que está en este punto, ¿no? Este simplemente significa que está iniciando en este ángulo, nada más, ¿no? Entonces, dado que estamos controlando nuestro PID en base a lo que es el ángulo, estamos dando un set point, que es nuestro ángulo.
En este caso tampoco sería necesario colocar el pi, ¿no? Pero caso de que si queremos estabilizarlo, por ejemplo, en 1, no, o en -1, ya podemos verlo ahí. ¿No? Vamos a observar de que nuestro sistema empieza en 5 y se va a ir estabilizando en lo que sería 1, ¿no? Evidentemente nuestro tiempo de estabilización es aproximadamente casi en 12 segundos, ¿no? Donde realmente ya empieza a rozar lo que es un error de casi el 0%, no, muy próximo, no es el 0%, evidentemente, pero es lo suficiente como para demostrar que nuestro controlador PID funciona correctamente, ¿no? A continuación les voy a mostrar lo que es el otro modelo PID, ¿no? En este caso utilizamos la función de aceleración XPP, ¿no? Esto está en base al modelo para simulación de lo que sería un péndulo invertido, ¿no? Simplemente recordemos que para un péndulo invertido, bueno, que un péndulo invertido necesita de un motor, para lo que sería el Segway necesita de dos motores, ¿no? Y obviamente tomando diferentes variables, ¿no? Pero con esta función que hemos creado en MATLAB, ¿no? El cual nos ayuda para trabajar en base a lo que es nuestro ángulo de entrada. En base a todas estas variables es que nos suelta los siguientes resultados, ¿no? Esto también lo pueden ir observando buscando en libros, ¿no? Que igual yo lo logré encontrar en internet, ¿no? En este caso verán que nuestras ganancias son más pequeñas, no son tan elevadas, ¿no? Y es por eso que prefiero mostrarlo así, ¿no? En este caso vamos a colocar lo que sería en 0. El único problema, ¿no? Con esta función, ¿no? Esperen, vamos a ver qué tal. El único problema que tendríamos en este tipo de aplicación de PID ante una función MATLAB es que no podríamos definir lo que sería nuestra condición inicial, ¿no? O al menos yo no lo he logrado encontrar, no logré encontrar la forma de dar una condición inicial a nuestro sistema, ¿no? Evidentemente puede ser que estén entre los integradores, pero bueno, lo importante es la estabilidad, ¿no? Donde necesitamos que nuestro sistema se estabilice. Y observemos que técnicamente cumple a la perfección, ¿no? Y es más que nuestra sobreoscilación es es realmente muy pequeña en comparación a lo que sería, ¿no? A lo que era en el otro controlador PID, ¿no? Donde técnicamente el aproximado, ¿no? Un aproximado sería un 10, un 20%, ¿no? De sobreoscilación. Y nuestra estabilización se realizará en casi 12 segundos, ¿no? Que tampoco varía demasiado a lo que sería el anterior PID, ¿no? Evidentemente esto está en base a lo que sería una función para estabilizar lo que sería el péndulo invertido. Y aquí tenemos lo que sería para nuestro espacio de estados de un Segway, ¿no? De un Segway real. Entonces, pero claro, con la diferencia de que podemos manipular realmente nuestro set point y podemos darnos diferentes condiciones iniciales en este sectorcito, ¿no? En X0. ¿No? También se puede definir como 0, coma, no sé, supongamos que queremos 10 grados por pi sobre 180, esto simplemente para conversión a ángulo, perdón. Y vamos a observar esto, ¿no? En el display se observa también donde se estabiliza, ¿no? Y podemos observar que empieza en los 10 grados y empieza a estabilizarse igual más o menos a los 14 segundos. Evidentemente tiene un error de el 0,004%, ¿no? No va a ser tan fiel a lo que necesitamos estabilizarlo, ¿no? Pero evidentemente con unas ganancias de PID, tunearlo en lo que sería el PID toner, realmente se puede trabajar, ¿no? Y lo más interesante que tenemos que observar es esto, ¿no? De que nuestro sistema, recordemos,
tenemos nuestra inclinación. ¿No? Tenemos nuestra inclinación, que técnicamente empieza en lo que sería 10 grados. Evidentemente aquí no está la ganancia para multiplicarlo para volver lo que sería a salida normal, ¿no? Tenemos lo que sería esta línea amarilla, ¿no? Nos representa técnicamente el desplazamiento que está sufriendo nuestro Segway a la hora de tratar de estabilizarlo el sistema, ¿no? Pero evidentemente funciona. No, aquí presenta un overshoot mucho más grande, ¿no? El tiempo para estabilizarse es un poco mayor, pero podemos observar que nuestro sistema se va estabilizando, ¿no? El azul es lo que nos indica lo que sería nuestro ángulo de inclinación en cuanto a su comportamiento. El verde sería nuestra velocidad angular y la línea roja sería lo que es nuestra velocidad de desplazamiento, no la velocidad de los motores. Y bueno, vamos a pasar a lo que sería el controlador LQR, ¿no? Para nuestro controlador LQR, ¿no? Tenemos dos formas simples de estudiarlo. La primera, vamos a cerrar esta función. La primera, nuestro LQR aplicado mediante MATLAB, ¿no? Es simple, que sería, aquí tenemos nuestras ganancias LQR. ¿Ok? Tenemos nuestras matrices de pesado, tanto R como Q, ¿no? Aquí definida como 10 por una matriz de identidad de 4×4, en donde, bueno, primero vamos a observar lo que sería el ángulo de inclinación, ¿no? Al buscar una ganancia acá para lograr estabilizar nuestro ángulo. ¿No? Que aquí podemos observarlo, se estabiliza en 0. Aquí podemos ver lo que serían nuestras matrices ya controladas, ¿no? Cuando se multiplican por la ganancia acá. Y siguiente, vamos a observar lo que sería cambiando simplemente el ángulo por desplazamiento. Técnicamente el desplazamiento no debe estabilizarse en 0, ¿no? Recordemos que va a haber un desplazamiento y evidentemente no puede ser 0, ¿no? En este caso va a ser menos 0.1, ¿no? Podría representar menos 10 centímetros, ¿no? Hacia atrás, que va 10 centímetros hacia atrás. Y bueno, en base a estas ganancias, en base a lo que hemos trabajado aquí, lo hemos llevado a lo que sería el controlador LQR, ¿no? Donde aquí ya multiplicamos lo que serían nuestras ganancias para convertirlo a centímetros, ¿no? Dado que nuestro controlador necesita trabajar en base a lo que es el desplazamiento. Ya, técnicamente no se puede realizar un control de lo que es bueno, no se puede observar lo que sería el comportamiento de nuestro ángulo, un set point para nuestro ángulo, dado que no es observable como lo dije, no la variable del ángulo, pero sí es observable la variable de desplazamiento. Entonces es en base a eso que se hace la estabilización del sistema. El set point no controla un ángulo, controla el desplazamiento. Y lo vamos a observar en este punto, ¿no? Donde tenemos donde vamos a tener esto, ¿no? 7.6 nuestro set point. Esto es para el desplazamiento, recordemos, donde tenemos lo que sería se estabiliza casi en 7.6, ¿no? Podemos estimarlo aproximadamente. Y tenemos que nuestro ángulo también se va a estabilizar, pero en 0, ¿no? Recordemos que nuestra velocidad angular y el ángulo de inclinación sí o sí deben estabilizarse en 0. No pueden estabilizarse en más. No necesitamos velocidad cuando nuestro sistema ya esté bien equilibrado, ¿no? Simplemente nuestra velocidad es 0, ¿no? Y aquí tenemos el desplazamiento. Entonces, mediante el LQR podemos controlar lo que sería el desplazamiento. Ahora, igual, observando este sistema, tenemos dos salidas en este caso. Una que es nuestro espacio de estados controlado. Bueno, que va a ser controlado por nuestra ganancia Q, nuestra ganancia K.
En este caso estoy colocando nuestra ganancia acá como negativo, la ganancia acá sacada del EQR, ¿no? Que hemos observado en el código. No, aquí está. Disculpas, el EQR, aquí está. Y bueno, aquí podemos observar lo que son son otro tipo de estabilidad, pero esto simplemente para observar lo que sería el comportamiento del sistema por mi parte, ¿no? Las salidas del sistema se encuentran en este punto, donde tenemos inclinación, tenemos desplazamiento, que se desplaza aproximadamente a la posición que queremos, tenemos la velocidad de desplazamiento y la velocidad angular de color rojo, ¿no? Y para observarlo mejor, tenemos ya nuestra condición inicial, que es la misma, x0, que serían 5 grados, donde en el scope podemos observar, ¿no? 5 grados y se va a ir estabilizando. Esta vez en menor tiempo, ¿no? Aproximadamente en 7 segundos ya empieza a estabilizarse completamente, ¿no? Quizá un poco más antes. Hay que utilizar el cursor para empezar a observar bien en qué momento se estabiliza, ¿no? Este sería el LQR aplicado a nuestro espacio de estados. Pero ojo, en este caso, el set point, lo que estamos manipulando es la variable de desplazamiento, no la variable de inclinación, ¿no? Desplazamos nuestro sistema, evidentemente, pero también se va a estabilizar la inclinación de nuestro sistema. Muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente vamos a... Bueno, y ahora pasando a lo que sería controlador LQG, no tenemos nuestro espacio de estados, ¿no? Con nuestro vector de salida C. En este caso ya estamos utilizando nuestro vector de salida C 0, 1, 0, 0, que sería inclinación. Estamos sacando nuestra inclinación. Y por ende, nuestro sistema, a la hora de simularlo, nos va a soltar la inclinación. En este caso, ¿qué está sucediendo? ¿No? No tenemos una condición inicial, ¿no? Pero sí tenemos una generación de ruido, ¿no? Este ruido, ¿dónde se está encontrando? Pues se está encontrando en este sector, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un espacio de estados, pero no es cualquier espacio de estados, es un espacio de estados controlado en base a lo que es un filtro de Kalman, ¿no? Filtro de Kalman, recordemos que es un control, bueno, el LQG en sí es un control que utiliza el filtro de Kalman para realizar, podríamos decir, un proceso de predicción, ¿no? Para lo que sería el sistema que queremos controlar. Y funciona también en lo que sería a base del LQR, ¿no? Donde utilizamos nuestra ganancia K, pero evidentemente necesitamos una ganancia KF, que sería nuestra ganancia filtro de Kalman, ¿no? Y aquí podemos observar las variables necesarias. En este caso estamos trabajando para nuestro filtro de Kalman con una matriz C1 que está centrada en lo que es el desplazamiento, ¿no? Tenemos lo que sería, y esto es firmemente necesario que esté trabajando en 1000, dado que por la otra forma, ¿no? Intentando controlar, o sea, ingresando lo que sería nuestra matriz C1 a lo que es el controlador para el filtro de Kalman, pues aparece el error siguiente que vamos a observar, ¿no? Y mientras va cargando, pues aquí podemos observarlo, ¿no? Tenemos este problema. Esto se debe a lo que ya lo hemos mencionado, ¿no? El desplazamiento es observable, la inclinación no. Entonces, lo vamos a correr para que se generen todas las variables que necesitamos. Y bueno, tenemos nuestra covarianza de perturbación y nuestra covarianza de ruido, ¿no? Que igual, una leída rápida a lo que sería el funcionamiento del filtro de Kalman y lo que sería el funcionamiento de un LQG, pues tendríamos lo que es la función para encontrar las ganancias KF, ¿no? Que técnicamente esta es una función basada en el LQR, ¿no? Pero evidentemente con A transpuesta, C1 transpuesta y todo lo que es el vector generado aquí, como una ganancia LQR, pues se va a transponer y se va a convertir en una ganancia KF, ¿no? ¿Qué sucede con esta ganancia KF? Pues lo aplicamos en el espacio de estados para nuestra matriz A, nuestra matriz B,
bueno, para generar nuestras matrices, ¿no? Entonces, no, esto simplemente por igual, eh, una lectura rápida a lo que es filtro de Kalman y a lo que sería el LQG, ¿no? Eh, y bueno, nos vamos a lo que sería LQG. Dado que LQG representa lo que es el control lineal cuadrático gaussiano, ¿no? Que funciona en base a lo que es ruido gaussiano, ¿no? Vamos a generar un ruido en nuestra planta, ¿no? Y bueno, el sistema se va a empezar a estabilizar en base a este ruido, ¿no? Que técnicamente lo estamos generando con este step, ¿no? Que tiene eh, final value 4. En este caso estamos controlando lo que sería nuestra inclinación, ¿no? Vamos a mostrarlo tanto en inclinación como en desplazamiento, ¿no? Recordemos que de aquí está saliendo una matriz, ¿no? Un vector, ¿no? De 4 por 1, donde tenemos el desplazamiento en la primera, inclinación, velocidad, velocidad angular, ¿no? Con esto simplemente insertamos el ruido que queremos observar. Tenemos nuestra matriz K, digo nuestra ganancia K, negativo, ¿no? Para que en este lugar no simplemente sea un sumador. También se le puede añadir aquí el negativo y aquí simplemente la K se vuelve, bueno, ya no necesitamos poner un negativo en K. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Aquí no aplicamos nuestro espacio de estados normal. Aplicamos lo que sería syskf.a, syskf.b, syskf.c, syskf.d. Esto debido a que en este sector syskf estamos generando lo que serían un espacio de estados controlado en base a las ganancias KF, ¿no? Donde podemos colocar A y tenemos nuestra matriz. Podemos colocar B, tenemos otra matriz generada. Podemos colocar C, nuestra otra matriz generada, en este caso una identidad, y nuestra matriz D, ¿no? Simplemente esto se inserta a lo que sería el LQG y en base a esto va a funcionar nuestro controlador LQG. ¿No? De la misma forma, no tenemos nuestra estabilización, nuestro set point, perdón, que se va a estabilizar en 0. Nuestra salida, que ahorita lo vamos a mostrar. Eso simplemente está sacando lo que sería inclinación. Entonces vamos a observar cómo nuestra inclinación se ve perturbada, ¿no? En el tiempo 10, colocamos 10 en este. No sé si se observó muy bien en el último, lo vamos a volver a mostrar. Y bueno, logramos que el sistema se estabilice. ¿No? Técnicamente la estabilización se logra ya en 10 segundos y un poco menos, ¿no? Estamos aplicando este scope para lograr observar bien lo que sería el comportamiento a los 10 segundos, ¿no? A los 10 segundos estamos añadiendo un ruido. Este ruido está afectando nuestra inclinación, en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ruido se genera a los 10 segundos y ocurre un desplazamiento. Y mediante este desplazamiento va a ocurrir lo que sería la estabilización de nuestro ángulo y se va a producir tanto una velocidad angular como la velocidad de desplazamiento, ¿no? Aproximadamente 8 centímetros. Evidentemente multiplica por una ganancia para que podamos observar la cantidad de centímetros que se mueve nuestro sistema, ¿no? Aquí tenemos nuestra ganancia acá y aquí tenemos otro scope. ¿No? Estos son más que todos para verificar la funcionalidad del sistema. Y bueno, esto sería todo. Espero que les sirva de mucho. No, realmente trabajarlo ha sido muy, muy, muy bonito, fantástico. Conocer el trabajo de sistemas en control. Y bueno, recomendaciones para mejorar estos proyectos. Simplemente ya sería aplicarlo a un modelo de simulación 3D, ¿no? Donde evidentemente lo mejor, lo más recomendable es trabajar en base a salidas de desplazamiento, ¿no? Que he visto que hay varios tipos de simulaciones que trabajan en base a esto, ¿no? Que evidentemente no lo he podido aplicar debido a que el entendimiento aún sobre esos temas no es tan profundo, pero sí espero lograr en un futuro video quizás mostrar
completamente cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Entonces, sin más que añadir, sin más que mostrar, voy a dejar el enlace de los códigos en la descripción y espero que les sirva de ayuda, ¿no? Y como les digo, la idea de esto no es simplemente demostrar que logré hacer esto, sino que se pueda mejorar, se pueda trabajar en el proyecto para que ustedes ya tengan una base de inicio, ¿no? También a mí me dieron una base de inicio en la cual empecé a trabajar. Y bueno, ¿no? Ustedes también trabajen en base a esto y, y logren lo que yo en un momento también espero lograr, ¿no? Que es aplicarlo en un modelo real, ¿no? Sin más que añadir, muchas gracias, eh, un, tengan un gran día, una buena noche, una buena tarde, ¿no? Y espero que el video les haya servido de maravilla. Muchas gracias.